Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, jueves 5 de marzo del 2026. Mercados al instante. El tipo de cambio peso dólar opera esta mañana en niveles de 17.67 con un rango overnight y durante la sesión entre 17.57 y 17.71. En el resto del mercado, el euro dólar cotiza en 1.16, el euro peso en 20.50, el índice dólar nuevamente por encima de los 99 puntos y criptomonedas Bitcoin cotiza en $72,502 y Ethereum cotiza en $2,119. Lo que mueve al mercado. Las tensiones en el frente energético se están intensificando luego de que China ordenara a sus principales refinerías suspender las exportaciones de la mayoría de productos refinados de petróleo y de gas. De hecho, la instrucción fue emitida por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma con el objetivo de priorizar el suministro interno ante el riesgo de una disrupción o interrupción prolongada en el flujo energético proveniente, por supuesto, de Medio Oriente. Esta decisión podría reducir la oferta global de combustibles refinados justo en un momento en el que el mercado energético ya enfrenta presiones derivadas del conflicto regional. Y al mismo tiempo, el componente militar del conflicto escaló de forma significativa. Estados Unidos hundió recientemente, el día de ayer, un buque de guerra iraní en el Océano Índico mediante un torpedo lanzado desde un submarino. El incidente fue confirmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y marca ya el primer ataque de este tipo, imagínense ustedes, desde la Segunda Guerra Mundial. El buque afectado fue la fragata Eris Dena, que navegaba en aguas internacionales cerca de Sri Lanka, aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad de Gol. La embarcación transportaba alrededor de entre 140 y 180 tripulantes y se reportan al menos 80 personas fallecidas. Perspectiva técnica. En la parte técnica del mercado cambiario, el peso dólar mantiene parte de la presión observada tras la jornada de alta volatilidad hace un par de días y aunque comienza a mostrar señales de estabilización, no estoy diciendo de recuperación, de estabilización, es decir, ya no está dando los picos que dio ese día, el tipo de cambio se ubica alrededor de 17.67, por debajo de los máximos recientes, pero aún reflejando el movimiento defensivo global hacia el dólar como un refugio. El entorno internacional también continúa mostrando cautela. El índice dólar se mantiene elevado por encima de los 99 puntos, mientras que el petróleo, el West Texas, también registra una base importante, alrededor de un avance de 3%. Es un comportamiento, por supuesto, típico de episodios de tensión geopolítica, sobre todo en Medio Oriente, que es donde está cargado el tema de la producción de petróleo. Estos movimientos están reflejando que los participantes del mercado aún están evaluando el impacto económico del conflicto y sus posibles implicaciones sobre inflación y política monetaria. De hecho, en Europa ya prácticamente el combustible para los aviones está en máximos de 4 años y a pesar del repunte observado en el peso dólar, los movimientos recientes han seguido respetando zonas técnicas previamente identificadas. Durante el periodo de volatilidad de hace un par de días, el tipo de cambio reaccionó primero al 17.57, que luego lo rompió con mucha fuerza para llegar al 17.85, más o menos, niveles que ya habían sido señalados y que cuando de hecho tocó el 85 se desplomó por completo. Mientras el mercado continúa, digiriendo estos eventos recientes, estas zonas siguen funcionando como referencias técnicas relevantes. Hay que poner mucha atención que en caso de que la presión alcista se reanude, las siguientes áreas técnicas o zonas de reacción se ubican en 18.08, rompiendo el 17.85 evidentemente, 18.35, 18.70 y extensiones potenciales hacia 19 y bueno, de ahí nos podemos ir mucho más para arriba, ¿no? Pero vámonos paso por paso. Por el contrario, si el episodio de volatilidad comienza a disiparse y el conflicto también empieza a relajarse, los flujos defensivos pierden bastante fuerza, el peso dólar podría retomar gradualmente su estructura previa con referencias hacia precisamente 17.57, 17.20 y posterior niveles de 17.11. De hecho, no se descarta que si esto desescala rápidamente, podamos llegar a tener incluso niveles nuevamente, no nuevamente porque no los hemos visto este año, pero sí que no se descarta que se pueda romper el 17 pesos a la baja. Así que, como vemos, tenemos un escenario muy amplio, ¿no? Dice Roberto, oye, pues bueno, tú no le pierdes, ¿no? Entre 16.80 y 20 pesos, bueno, pues claro que va a estar ahí el precio. A ver, es que no es que yo quiera que esté el precio por ahí, simple y sencillamente el mercado tiene la capacidad
por la volatilidad y el evento que estamos viviendo, de llegar a dar un latigazo bastante amplio, pero si esto se recupera o se relaja, que desde mi punto personal, o sea, mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista personal es que el conflicto probablemente se extienda, no van a ser unos días, se extiendan algunas semanas y algunos meses, pero se puede llegar a diluir como lo ha sido, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque esto pues se ha escalado pues evidentemente bastante más de lo que vimos también con Rusia y Ucrania. Y así que más allá de la dirección puntual del mercado, episodios como el reciente pues están reforzando un principio clave en la gestión cambiaria. La volatilidad no se puede anticipar en su detonante. Tú no puedes saber qué va a pasar, ¿no? Y esto, sobre todo en un Black Swan como este, no sabes cuándo te va a pasar. Pero sí se puede gestionar mediante estrategia ya cuando está pasando, ¿no? Ya tener definidos los niveles de reacción y los escenarios posibles permite tomar decisiones con mayor claridad cuando el mercado se está moviendo con mucha rapidez. Insisto, hace 2 días de verdad el tipo de cambio se movió 50 centavos en minutos, ¿no? En términos de coberturas, el entorno sigue siendo muy favorecedor para estrategias pues diferenciadas. Por un lado, hay que ver a los vendedores de dólares que con los picos de volatilidad pues este pico de volatilidad más bien continúa representando una muy buena oportunidad para fijar coberturas, aprovechando tanto niveles más altos del tipo de cambio como el diferencial de tasas que mejora los precios forward o incluso las estructuras a favor de los vendedores a partir de cierto plazo. Yo recomiendo mediano plazo y pues veremos, no sé si un largo plazo dependiendo de las necesidades de cobertura de cada cliente. Para los compradores de dólares, la recomendación sigue siendo actuar con mayor selectividad. Hay que, pues en entornos de alta volatilidad, cerrar coberturas en los picos puede implicar costos elevados hacia adelante. Sin embargo, en estos casos, lo importante no es tener el mercado de referencia, sino también definir niveles máximos aceptables y utilizar herramientas como órdenes overnight que permiten capturar oportunidades sin reaccionar de forma impulsiva ante movimientos abruptos del mercado. Pero sí es importante tener una estrategia. Si se van a esperar, pues ¿qué vamos a esperar? ¿Hasta cuánto podemos esperar si sube? ¿Y hasta qué nivel queremos que llegue en caso de que empiece a bajar? Fechas clave. El día de mañana tenemos el reporte oficial del empleo en Estados Unidos para febrero, así que estaremos pendientes de la volatilidad que esto puede causar en caso que salga muy por fuera de lo que espera el mercado. Zonas de reacción. Tenemos el pivote en 17.57, 17.60, alrededor de esos niveles. Soportes en 17.20, 17.11, posteriormente resistencias en 17.85, 18.05, 18.35 y 18.70. Esto fue todo en el pulso de las divisas. Yo soy Roberto Barberena y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos mañana. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.